para dejarlo. Tenemos a nuestro señor Alexandrovich Alekhine. ¿Ya? Hay distintas formas de nombrarlo. Está Alekhine, Aliojin. Nosotros lo conocemos como Alekhine. ¿Ya? Pero su nombre es Alexandrovich Alekhine. ¿Ok? Ya. ¿Cuándo nació? Importante, dato importante. 31 de octubre de 1982. ¿Ya? O sea, ¿cuántos años tendría hoy día? No. ¿Hace cuántos años nació? Hola, hola. Disculpe Hola. la tardanza. Estaba ¿No hay haciendo el problema? trabajo. Tengo el taller de ajedrez. Alekhine, entonces, nace en 1892. Pronto iba a estar de cumpleaños, un aniversario más de su nacimiento. Tendría, bueno, serían 108, 128 años. ¿Ya? Es un jugador de nacionalidad rusa. ¿Ok? Nació en Moscú, en una familia bastante acomodada. Eso hay que decirlo, pertenecía a la nobleza. ¿Ya? Y es un dato no menor porque después esta misma información va teniendo repercusión en su vida personal. ¿Ok? Es reconocido como uno de los jugadores de ajedrez más extraordinarios de toda la historia. ¿Ya? Por su característico juego de ataque, eso es uno, y lo otro de encontrar recursos tácticos en posiciones muy complejas. ¿Ya? Cabe resaltar, por si no lo sabían, no fue un niño prodigio, aprendió a jugar cuando pequeño, sí, pero sus padres no veían muy bien el juego del ajedrez. ¿Ya? Y en ese sentido, no fue ultra destacado, no fue un jugador que participaba en muchos torneos, no. Pero no obstante, cuando siguió avanzando en el tiempo y llegó, ahí viene la vea, y llegó en este caso siguió avanzando en el tiempo, se acercó a uno de los torneos más importantes. En 1909, el torneo San Petersburgo. San Petersburgo. Y para esa edad ya tenía solo 17 años. Y a los 17 años se consagró campeón de este torneo, que era un torneo tremendo, era un torneo muy complejo. Y en este caso, lo que hizo fue que este jugador, Alekhine, siguiera entrenando, siguiera practicando, siguiera perfeccionando su técnica, y 5 años después, en 1914, vuelve a participar en este torneo, y en este torneo compitió contra los mejores jugadores del mundo en esa época. ¿Ya? Dato freak, el dato rosa en esa época, solo para que sepan, en 1914 obtiene su título, estudió. Mientras hacía todo eso, se preparaba para jugar un tremendo ajedrez, sacó una carrera. ¿Qué profesión creen ustedes que tenía este caballero? ¿Psiquiatra? No. ¿Alguien más? ¿Psicólogo? ¿Algo con la salud? ¿No? ¿Tampoco? Profesor. No, tampoco. Gracias. Es que tiene una cara de psiquiatra. Estudió leyes, era abogado, tuvo una licenciatura en leyes. Solo para que lo tengan presente, en 1914 sacó su licenciatura en leyes, mientras entrenaba para jugar este tremendo torneo. Y se preparaba. Y ahí viene, se enfrentó con jugadores de la época, tremendos jugadores. El primer lugar lo ocupó en ese torneo, señor. Teníamos, los primeros lugares estaban en primero y segundo, Lasker Capablanca. ¿Les suena de esos jugadores? Sí. Tercer lugar, Alekhine. Cuarto lugar, Tarrach. Quinto lugar, Marshall. Sexto lugar, Rubinstein. ¿Les suenan alguno? Marshall me suena. Sí, la verdad, buenos jugadores, tremendo en este caso. Fue un tremendo jugador. ¿Y qué es lo que ocurrió? El zar Nicolás II en este torneo otorgó a los 5 jugadores, Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrach y Marshall, los nombró gran maestro de ajedrez. Así de rudo fue ese torneo. ¿Ya? 1914, San Petersburgo. ¿Okay? Ahora, ¿dónde llegó Alekhine? Llegó al Olimpo ajedrecístico. Después de no haber estado en el mapa hasta 1909, y después 5 años después llega al Olimpo ajedrecístico. Ya es gran maestro y tiene muchas aspiraciones. Pero adivinen, ¿qué es lo que pasa en esos años? Estamos hablando de 1914. ¿Qué ocurre? La guerra. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Lo pilló la guerra. ¿Y qué pasó en esto? Él estaba jugando en un lugar que se llamaba Mannheim, que queda en Alemania,
Y es un torneo que ganó, la verdad, le fue bastante bien. De nuevo jugó contra Marshall, jugó contra Bohol Jubo, no tengo claro bien cómo se pronuncia, y ganó bastante bien el torneo. Pero, ¿qué creen ustedes que le pasó? Estamos en plena Primera Guerra Mundial y este Alekhine es un extranjero en otro país, es un extranjero en Alemania. Y por lo tanto, por su condición de ruso, fue detenido por las autoridades alemanas, junto a otros compatriotas. Lo detuvieron. Exactamente, Romy. Lo detuvieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo liberaron meses después. Hicieron un intercambio con otros prisioneros alemanes, cambiaron a alemanes por rusos y pudo volver a su país en 1915. ¿Qué hizo en su país cuando llegó? No se dedicó a jugar ajedrez, se metió a la Cruz Roja. Se alistó en la Cruz Roja y cumplió su servicio militar y cumplió su servicio en la guerra. Y adivinen qué le ocurrió. Le dieron 3 medallas. 3 medallas por su servicio en la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Fue condecorado, además. Luego de esto, tuvo otro conflicto. Y aquí es donde venía de por qué nombrar que él pertenecía a la nobleza. En 1917, si ustedes recuerdan bien, está la revolución bolchevique, ¿cierto? Y en la revolución bolchevique se confiscaron muchas pertenencias, muchas riquezas, muchos bienes a casi toda la nobleza en Rusia. Y en ese sentido, toda su adinerada familia y todos sus bienes fueron confiscados por el gobierno. ¿Qué ocurrió? Acusaron, en lo que sería hoy la KGB, acusaron a Alekhine de espionaje, porque él estaba desconforme con todas estas cosas que habían ocurrido. Y lo acusaron de espionaje. Y lo metieron detenido en 1919. ¿Ya? Imagínense, en el Olimpo ajedrecístico en 1914, 1915, prisionero, 1915 se va a la guerra, 1917, 2 años después, pierde toda su riqueza, toda la riqueza, todos los bienes de su familia, y 2 años después lo acusan de espionaje y lo meten detenido. ¿Cómo vamos hasta ahí? Tremendo personaje. Yo les dije que era una historia de película, ¿sí? Lo detuvieron, sí, súper mal. Mal. Y adivinen, bueno, ahí habían uno, ¿le suena el nombre Trotsky? No. Ya. Trotsky era en este caso uno de los revolucionarios bolcheviques y era uno de los líderes de toda esta revolución. ¿Qué es lo que dice? Cuenta la leyenda que fue a visitar a Alekhine a la cárcel. Lo fue a visitar porque supo que estaba el campeón, uno de los mejores jugadores de toda la historia, estaba en la cárcel. Entonces Trotsky dijo, oh, voy a ir a ver a este jugador que está en la cárcel. Entonces llegó ahí solo por el hecho de que quería jugar una partida de ajedrez con uno de los mejores jugadores del mundo. Dijo, voy a ir a la cárcel, jugaré con este jugador, que es muy bueno. ¿Y qué es lo que hizo? Llegó, jugó, entró a la cárcel, jugó con él y liberaron a Alekhine. Sea verdad o sea falso, lo cierto es que Alekhine salió de la cárcel. Eso es lo importante. ¿Y qué pasó? En 1920, un año después, ganó el torneo de Moscú. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasó? ¿Ustedes quedó contento con el gobierno, en este caso ruso, con el régimen soviético? No. Entonces, desde que lo liberaron, Alekhine empezó a buscar una salida a su país. Quería irse. Estaba quemado con el régimen soviético, hay que decirlo, imagínense. Que le confiscaron los bienes, lo metieron detenido, tenía muchos conflictos en eso. ¿Y qué pasó? Logró finalmente que durante muchos años, no saben en este caso, hay un biógrafo que se llama Kotov, que también era un maestro, un tremendo jugador, y aún no se sabe si Alekhine se escapó de la Unión Soviética o si le dieron en este caso el pase de salida o se fue de forma clandestina. Eso no se sabe. Pero el tema es que llegó a Francia en 1921 y nunca más volvió a Rusia. Nunca más volvió a su país natal. Sí, cruz para el régimen soviético. Se fue. Ahora, en el país, en este caso, cuando llegó a Francia, lo que hizo fue
revalidar su título de abogado, su título profesional, pero nunca ejerció. Era muy buena ajedrecística, muy buena ajedrecista, entonces nunca ejerció. Entonces comenzó a enfrentarse a los principales jugadores del mundo, comenzó a ganar todos los torneos que encontraba en Budapest, en La Haya, en París, no sé, en todos los lugares donde había torneos importantes, él llegaba, ¿ya? Y lo más importante que era sus logros, era constantemente encontraba la jugada certera, no habían dudas con respecto a su hegemonía, a todo su poder, y lo convirtió en este caso, gracias a sus combinaciones y su visión del tablero, en uno de los jugadores más importantes de ataque de toda la historia del ajedrez, ¿ya? ¿Qué le pasó en ese momento? Comenzó a soñar. ¿Con qué soñaba? ¿Con qué quieren ustedes que soñaba? No sé. Soñaba con ser campeón del mundo. Él quería ser campeón del mundo, pero en este caso tenía problemas en este tiempo no es lo mismo de ahora, que tenía que llegar con torneo de candidatos, todo lo demás, no, es distinto, era distinto el proceso, y en este caso lo que hizo fue juntar dinero, torneo a torneo, hizo distintas exhibiciones, muchas cosas, para juntar dinero y llegar a enfrentarse al campeón mundial, que en ese caso, en ese lugar, era Capablanca, en ese tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que logró? Logró concretar recién en el año 27, por un auspicio de la República Argentina, lograron concretar un torneo y un match por el campeonato del mundo. El desafiante era Alekhine contra Capablanca. ¿Cómo llegó a obtener ese desafío? Ya, resulta que Capablanca hizo un ofrecimiento en un torneo, no recuerdo bien, no recuerdo bien qué torneo, no sé si era en Nueva York o era en La Habana, no lo recuerdo bien, pero ofreció al que sacaba primero o segundo lugar, él le iba, en este torneo, le iba a dar la opción de pelear por el título mundial. Entonces, ¿qué hizo? Adivinen quién salió segundo. Amigo Alekhine. Entonces, Alekhine fue a competir. Y adivinen qué ganó. Ganó el match, jugaron 34 partidas. 34 partidas. Así, tremendo match. Y en este caso, ¿qué es lo que hizo? Ganó. Alekhine se consagró campeón del mundo. ¿Ya? Y aquí viene la historia, una de las historias simpáticas. Porque Alekhine, la verdad que él estaba bastante quemado con esto de que Capablanca se rehusaba a ir con él, ¿cómo se llama? Ir contra él en este caso para pelear por el título. Entonces lo que él juntó dinero hasta que se generaron las condiciones para que él estuvo. Y después de que se consagró campeón del mundo, no le quiso dar la revancha a Capablanca. Entonces cada vez, cuando Capablanca iba a un torneo, Alekhine iba al otro. O lo que hacía Alekhine, decía, era muy entrete esa parte, era muy entrete porque resulta que él no quiso defender el título, dijo, no, yo no voy a defender los títulos, no voy a defender el título, y lo que hizo es que cuando iba a un torneo y lo contrataban, decía, maestro, venga a jugar este torneo, le dice, sí, ok, yo voy a cobrar $10.000, es un número ficticio, pero si viene Capablanca les voy a cobrar 20.000. Entonces el organizador dijo, ok, no, que venga Alekhine solito, no traigamos a Capablanca. Antes de esos torneos muchos eran por invitación. Entonces no lo hacía y así lo fue dejando de lado. Pero sí aceptó, atención, no es que se guardó y dijo, sí, my precious, el campeonato mundial. No. Igual lo defendió. Lo defendió contra otro jugador que era, este caso, se llama Bohol Bujo, que no sé bien cómo se pronuncia, pero Bohol Jubo. Y Bogol Yubo. Bohol Jubo. Bien, gracias, Francisco. Entonces, que era un fuerte maestro, pero era un poquito más débil que Capablanca. Entonces le ganó 2 veces, le ganó el match por el campeonato del mundo. Lo derrotó sin ningún problema, la verdad. Y así siguió participando en distintos torneos y siguió ganando. El tema es que ya en el año 31, después de los años 30, recuerden que en los años 29 hubo una gran depresión a nivel mundial, hubieron hartos conflictos económicos, el ajedrez no estuvo exento de ello. Aquí tengo un par de fotitos igual, ¿no? Creo que no la he ido mostrando. Match Capablanca, recuerden. Está Capablanca, que fue en el Club Argentino de Ajedrez. ¿Alguno ha ido a Buenos Aires alguna vez?
Tampoco, pero por si alguno va, sepan que en el club argentino existe actualmente el Club Argentino de Ajedrez. No sé dónde está físicamente, pero supongo que está en Buenos Aires, en este caso. Y tienen registro de las piezas que tocó Capablanca, que tocó Alequín, la sillita ahí, la sillita que está acá donde se sentó, existe, tú puedes ir y verla, ¿en serio? ¿Sí, es verdad? Tú puedes ir y verla, todo un tema ahí. Tesoro nacional. Sí, es un tesoro, pero para los ajedrecistas, sí, pues imagínate, se sentó Alequín en eso. Es Alequín, Capablanca jugó ahí, tremendo. Entonces, bueno, ustedes no conocen el club de ajedrez, deberían ir alguna vez al club de ajedrez que tenemos acá en Rancagua. En el club está lleno de fotitos, es súper cómodo jugar. La Romina ha ido, ¿cierto, Romina? La Beatriz, no sé si Beatriz ha ido. Sí. Nos tiene que llevar No, cuando yo se no. pueda. No invente. Ah, ya. No, por eso estoy diciendo que no lo sé. No estoy Entonces, hay que llevarlo, hay que llevarlo. Hay que llevarlo, pero es un lugar bonito para jugar, es muy agradable. Ya, pero estoy pensando, en los años 30 comenzó un problema. Sumemos todas las cosas de Alequín. No fue un tremendo jugador, hasta que después tuvo este despertar, alcanzó el Olimpo ajedrecístico, fue detenido, le quitaron los recursos, fue expulsado, o se arrancó, no sabemos, llegó a otro país, estuvo peleando por la Copa, por el campeonato del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? En los años 30, da revancha, todo lo demás, viaja por todas partes, es un tremendo jugador, pero empieza a tener problemas con la bebida. Sí. Mal compañero del ajedrez. Mal compañero del ajedrez. Empieza a tener una desmedida afición a la bebida. Y empieza a caerse. Chan, 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 dice Romina. Sí, exactamente. Chan, chan, chan. Se empieza a caer al litro. En chileno, se cae al litro. ¿Ok? A tal punto que dicen que cuando jugó en sus revanchas por el campeonato del mundo contra Bohol Jubo, bien, venía medio pasadito. Jugó medio pasado. ¿Ganó igual? Ah, sí, ganó los 2 matches sin problema, pero llegó medio pasado. Me han contado las malas lenguas, yo no lo sé, pero bueno, ahí está. ¿Y qué pasó? En 1935 lo volvieron a retar por el campeonato del mundo y aceptó el reto. Esta vez es un jugador, Max Euck, que vamos a hablar en algún momento de él porque se van a asombrar de la historia de este tipo que era un tremendo matemático y que fue un tremendo jugador de ajedrez y además fue el primer presidente de la Federación Mundial de Ajedrez. Así que hay todo un tema ahí de por medio bien entrete. Alequín aceptó este reto de este jugador holandés, Max Euck. No sé si es Euck, no sé, pero se escribe Euwe, ¿ya? En 1935. En este match. Y que además, si ustedes se fijan, miren, hay unas botellitas por ahí. Oh. De hecho, Max Euck decía que en varias, porque también él contribuyó, hizo entrevistas, dio entrevistas y todo. Hay registros, de hecho, de audio de ellos. Entonces, en Max Euck decía que en varias partidas del encuentro por el campeonato del mundo llegó Alequín pasado de copa. Así ya. No, pero llegó mal a jugar. Él dice que llegó borracho y totalmente deplorable. Obviamente, el único que iba a saber y se iba a dar cuenta de eso es el retador, porque está frente a frente. ¿Ya? Ahí no tenemos distancia, hay menos de 1 metro. Y el árbitro que estaba ahí mismo. Pero los demás, ¿cuándo iba a saber? Mira, el espectador que está al fondo, ¿sabrá que le está pasando de copa? Nunca. Entonces solo saben ellos. Y decía que llegó medio pasadito. Entonces, ¿qué pasó? Alequín perdió su campeonato, su título de campeón mundial. Así que en este caso, perdió. ¿Qué pasó? Alequín se sintió herido en su orgullo. ¿Qué creen ustedes que hizo? ¿Se suicidó? ¿Ah? ¿Se suicidó? No. La revancha. Siguió tomando. No, Siguió tomando, no. Lo que hizo se recuperó. Que todavía tomo para no enamorarme. Eso dijo, tomo para no perder, dijo Alequín. ¿Y qué es lo que hizo? Dejó la bebida, se rehabilitó, dejó el alcohol. Qué bien.
se fue por el match de revancha en el año 37. 37, y lo ganó, por supuesto. Ganó de vuelta, sí. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, después de que se rehabilitó y volvió a ganar el campeonato mundial, volvió a ganar un montón de torneos, muchos torneos, y así siguió avanzando. Pero el problema era que cada vez que ganaba un torneo salía a celebrar. Y bueno, sí, y volvía a reincidir y volvía a caer. ¿Qué pasó? Viajó después en el año 39, ya recuerden que se fue de Rusia, de la Unión Soviética, se fue en el año 20 y estuvo en Francia, se nacionalizó francés y representó en un torneo muy relevante que se llama el Torneo de las Naciones, que se jugó en Buenos Aires. Buenos Aires fue uno de los epicentros del ajedrez a nivel mundial. Hay muchos registros tremendos de jugadores. Y en 1939 viajan muchos jugadores de todo el mundo a este Torneo de las Naciones, que vendría siendo como el precursor de las Olimpiadas hoy en día. Y adivinen qué ocurrió en 1939. Veamos cómo está la historia. ¿Qué ocurrió? La Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Lo pilló la Segunda Guerra Mundial aquí en Sudamérica. Algunos jugadores, importante esto, destacar, algunos jugadores que vinieron de Europa a participar en este Torneo de las Naciones, se quedaron en Argentina. De hecho, se quedaron o en Argentina o se fueron a otros países sudamericanos. A Chile no llegó ninguno. Es súper triste. En Argentina se quedaron, pero a Chile no llegaron. ¿Quién quiere Chile? ¿Quién quiere Chile? Pero fue muy triste porque imagínense, en Argentina se quedó Mikhail Nagdov. ¿Han visto la variante? Solamente que hay una variante de la siciliana que se llama Nagdov, por Sí. Naidov. Ya. Naidov se quedó en Argentina, imagínense, un tremendo jugador que se quedó al otro lado de la cordillera. Bueno, injusticia de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se regresó a Francia. Se regresó a Francia. Y ahí empezó el otro problema de su vida. Dicen que cuando llegó a Francia, Enamorado. no, es que todavía no he llegado a la parte de su vida amorosa, que es otra historia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegó a Francia, dicen por ahí que los franceses le ofrecieron que, las fuerzas alemanas que estaban en Francia, recuerden que los alemanes invadieron Francia totalmente, pero cuando él volvió a Francia, estaba ahí con su esposa, le ofrecieron los alemanes que ocuparon Francia que permaneciera allí en Francia, pero a cambio de que como campeón mundial participara en los torneos y certámenes que organizaba el Tercer Reich. Es decir, te devuelvo tus propiedades, te dejo vivir tranquilamente, tú puedes permanecer aquí tranquilamente con tu esposa, con todos tus bienes, pero juegan en los campeonatos que nosotros organicemos. ¿Ok? Ese es el cambio. Entonces, ¿dónde debía jugar Alekhine? En todos los lugares ocupados por los alemanes, ¿ya? Y en Alemania, por supuesto. Y ahí viene algo que llaman una oscura faceta. ¿Qué pensarían ustedes si viene alguien y dice, tú vas a ir a los lugares donde yo te diga que participes? Pero nadie sabe eso. Pero Alekhine va y participa en esos torneos. Lo quedó marcado como un colaboracionista. Nazi. Que comenzó ¿Y lo hicieron ir a donde invadieron en Rusia? Comenzó a participar de todos los torneos del régimen nazi. Y el tema es que se difunden algunos artículos antisemitas escritos por él. Sin firma, ojo ahí, no dicen que hayan sido por él, pero aludían como que él los hubiera escrito. De hecho, uno de ellos se llama el ajedrez ario y el otro se llama el ajedrez judío. Que hay que tener claro que en 1945 Alekhine admitió que él escribió los artículos, pero dijo que habían sido modificados. ¿Por qué?
para hacer propaganda al régimen nazi. Ahora, ¿qué pasó? Imagínense, tremendo lío, se metió en tremendo conflicto, pero hay algo ahí de todo, hay algo ahí, algo pasó en ese momento, o sea, perdón. No es que simplemente él la ha aceptado, algo pasó con él. O sea, 1943, Alekhine se fue a España, ¿ok? Se fue a la península ibérica, y a esa altura, yo tengo un amigo que lo dice de otra forma. Él ya estaba en sus 50 años, 51 años, 1943. Tengo un amigo que dice, yo digo, estaba hecho bolsa. Mi amigo dice otra cosa. Se ríe. No sabía. Pero la definición es que era un hombre totalmente destruido por su afición al alcohol y estaba moralmente rechazado por todos. Los recuerdos de su pasado esplendoroso, glorioso en el ajedrez, estaba siendo opacado por su presente destruido, que era una sombra ya de lo que era antes. Aquí es donde lo que me preguntaba Romina. Tuvo 3 matrimonios. 3 matrimonios. Se casó 4 veces. 3 matrimonios se deshicieron. O sea, sí, pregunta así. ¿Cómo el chat? Sí, Alexander. Matrimonios. El primero, si no recuerdo mal la fecha, primero en 1919, segundo en 1920, tercero en 1920, cuarto se casa después, posteriormente en Francia. Se casó y se separó en menos de un año. ¿Tuvo algún hijo? ¿Ah? ¿Tuvo algún hijo con alguna de esas cosas? No lo investigué, ¿eh? Podríamos buscarlo. Pero bueno, porque por eso Entonces, imaginen, cuando ya en el 43, que estaba hecho bolsa, estaba totalmente destruido, físicamente destruido, moralmente destruido, 3 matrimonios deshechos, lo odiaban sus compatriotas en su tierra natal, o sea que en Rusia lo odiaban, y ahí está la respuesta a tu pregunta, fue a torneos y participó en torneos donde ocupados en Rusia, debió hacerlo, ¿ya? Se le consideró un traidor a la patria. Recuerden que escapó, además. Lo odiaban. A nivel mundial lo comenzaron a odiar por considerarlo pro-hitleriano. Y además de eso, lo abandonaron la mayoría de sus amigos ajedrecistas por estos mismos conflictos morales y éticos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Si en algún momento era muy egocéntrico, él se creía la superestrella, por supuesto, y que estaba en el Olimpo, todo lo que era oscuro reservado, ahora ya era agresivo y violento, ya era un caballero, en esto era un viejo huraño, por no decir otra cosa. Viejo idiota. Y aquí viene un dato freak, y ahora lo van a entender, sé que lo van a entender, porque se lo expliqué la semana pasada. Lo único que le quedaba era el ajedrez, su amor por los gatos, y su corona de campeón mundial. Y, no aparece, pucha, justo saqué la que no tenía la foto. Adivinen cómo se llamaba su gato. Kaisa. Llamó a su gato Kaisa. ¿Ven? Ahora saben por qué. Bien. Entonces, lo único que le quedó era eso, los gatos, su amor por el ajedrez y su campeonato mundial. A esas alturas, cuando estaba en 1940, todavía era campeón mundial. Imagínense. Estuvo de ahí, de 1927 a 1943, todavía peleando, yendo y viniendo al campeonato mundial, pero seguía siendo campeón mundial. Entonces, cuando acabó la guerra en el 45, se fue a España y a Portugal, y ya que estaba totalmente quebrado, recuerden que estaba perdido en el alcohol, sobrevivía, de hecho, dando conferencias y dando simultáneas, porque era campeón mundial, de hecho. Buena pregunta. Se apareció Capa. En este caso, ¿qué era lo que hacía? Seguía, en este caso, Alekhine seguía rechazando ir por el match. No. Pero comenzó a negociar con un jugador soviético, que espero que lo conozcan, Mikhail Botvinnik. ¿Les suena un poquito? Sí, pero no sé quién es.
Mikhail Solo he Botvinnik escuchado el es el nombre. padre de la escuela rusa de ajedrez. Muchos de los campeones mundiales que vienen después ¿cómo se llama? Se compenetran con las ideas de Mikhail Botvinnik. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan a un acuerdo por el campeonato del mundo, sobre todo hay un acuerdo económico detrás, eso hay que decirlo, es importante, pero muere en extrañas circunstancias en 1946, en un hotel en Portugal. Y aquí es algo totalmente cuestionable, ¿eh? Solamente se lo planteo, porque aquí está su fotito. ¡Fotitos! Mira, Alekhine muerto. No. Esa ¿En es serio? la foto. Lo mataron, ¿De sí. verdad la foto? Esa es la foto, sí, en serio. Lo Ahora, ¿por suicidaron. qué raro? Mire, les voy a contar, dice, que por causas que no han sido totalmente aclaradas aún, dice, el certificado oficial de defunción como la autopsia, dicen que el motivo del hecho de la muerte es atragantamiento con un trozo de carne. ¿Qué? Nah. Lo suicidaron. Dicen que todavía se especula que fue un suicidio, u otro dice un posible asesinato. Bien. ¿Quién pudo haberlo asesinado? Esa era una muy buena pregunta. ¿Quién lo pudo haber asesinado? Bien, dicen que pudo haber sido un miembro de la resistencia francesa por sus actividades colaboracionistas con el régimen nazi, o dicen que pudo haber sido los servicios secretos soviéticos, ¿ya? Porque lo consideraban un traidor. Recuerden que eso está registrado, que los servicios secretos soviéticos hicieron desaparecer o hicieron morir a mucha gente. ¿Ok? Pero bueno, independiente de todo eso lo que pasó y de que murió con su amor por el ajedrez, con su amor por los gatos y siendo campeón mundial. Es el único que ha muerto siendo campeón mundial. ¿Cómo se recordará hasta el día de hoy? Nosotros procuramos recordarlo, no lo recordamos fuera del tablero, porque sabemos que a lo mejor su vida puede ser un poco cuestionable. Un desastre. ¿Ah? Un desastre. Compleja, es súper compleja su vida, imagínate, sería una tremenda película. Igual, si alguno quisiera interiorizarse, hay una novela que se llama Ciudad de Sombras y que te retrata los últimos días de Alekhine en la residencia en Portugal, en Estoril, de hecho, en Estoril, y que relataba los paseos que daba Alekhine por la playa y de cómo se dieron las instancias de su muerte. Así que ahí hay algo. ¿Ok? ¿Cómo se recordará? Como un tremendo jugador de ataque, uno de los mejores jugadores de todo el mundo y un tremendo campeón mundial. ¿Ya? Y ahora viene lo bueno. Ahora viene. ¿Qué les pareció hasta ahora la historia? Buena. Buena, tremenda Bueno, pero historia. Le esperaba la faltó revancha música con nomás. Capablanca. ¿Cómo? Esperaba la revancha con Capablanca. Ah, claro. Muchos esperaban la revancha, pero no pasó. ¿Cree que Lamentablemente, lo hubiera ganado Capablanca? no lo sé, la verdad. No lo sé. Porque de hecho, Por algo lo evitaba. Alekhine se quedó, aparte del campeonato del mundo, se quedó con un 5-0. Cada vez que se encontraron, le ganó. Entonces no podemos saber. De acuerdo solamente para que tengan una estimación, ya que utilizamos el Elo el día de hoy, Arpad Elo, la persona que diseñó este sistema del Elo, cuando lo publicó en retrospectiva la fuerza de jugadores, hizo el cálculo, por supuesto, en matemático y todo, hizo en retrospectiva el cálculo de la fuerza de algunos jugadores. A él, al momento, en su pick de rendimiento, lo situaba en un Elo de 2690. ¿Cuánto? 2690. Era un tremendo jugador. Y hasta el día de hoy nosotros conocemos, aprendemos de lo que él hizo. ¿Ya? Así que, no, es tremenda la historia de él. Ahora, veamos. Yo les tengo una partida. Bueno, igual les voy a dejar acá y les voy a compartir como miembros de aquí de algunas partidas de Capablanca. Pero hoy día quiero que revisemos una de estas partidas. Hay dos. Hay una que no creo que la alcanzamos a revisar, pero aquí están, por ejemplo, partidas con Nimzowitsch. ¿Les suena el nombre Nimzowitsch? No. Bueno, Aaron Nimzowitsch fue uno de los que escribió un libro que se llama Mi Sistema,
que es uno de los libros bases para el aprendizaje del ajedrez, que tiene conceptos muy claros de cómo utilizar los elementos centrales, la combinación de piezas, la coordinación, finales y todo. Recuerden que nosotros estuvimos estudiando Capablanca, ¿cierto? Ya. Nimzowitsch es como el equivalente, pero en Europa. Es un alemán que tenía un tremendo referente. Estamos hablando de un tremendo jugador. Reti también, tremendo jugador de este periodo. Esta es una partida de 1925, tremendo jugador. Bojo del Hugo, el jugador que lo retó por el campeonato del mundo y perdió. Lasker, de este campeonato precisamente en el que se enfrentaron en San Petersburgo, en 1924. Max Edu, el que le quitó la corona al campeonato del mundo. Aquí va Rubinstein, que jugó con él en múltiples ocasiones, pero esta partida es de 1923, claro, un torneo de Karlsbad. Y otra de Bohol Yugo, ¿ok? Bohol Yugo, perdón. Ahora, ¿cuál partida les voy a mostrar? Yo les recomiendo igual, les voy a mostrar ahora la partida. Esta muy rápida, voy a ir al punto central. Aquí está la partida con Nimzowitsch. ¿Qué tiene de especial esta partida? Que esta partida nos muestra una forma muy particular de visualizar el juego, que si bien es un tanto sencilla, pero las combinaciones son muy complejas. Entonces, Alekhine va con blanca, juega aquí E4, ¿ya? Van presionando, va a ir avanzando. Si ustedes se fijan, ya comienzan los recursos tácticos. ¿Ya? Estamos pensando ya en ataques a la descubierta, bien, simplificamos ciertas posiciones y tenemos una tremenda estructura de peones que permiten, que sean ocupadas rápidamente por alfiles, el caballo puede ir y volver, o tiene un punto central en E6, el caballo tiene un rápido desplazamiento sobre el flanco de rey, y están todos dirigiéndose, miren, si ponemos una línea media, la mayor cantidad de piezas están en el flanco de dama negro y la mayor cantidad de piezas blancas están en el flanco de rey. O sea, hay una movilidad, hay una visión en el tablero. ¿Ok? Siguen centrándose, comienza la expansión, bien, desarrollo de pieza y vamos aquí presionando. ¿Qué visualiza aquí Alekhine? Que hay esta estructura de peones, podemos presionarla a través del avance del flanco de dama. Vamos a debilitar esta estructura separando a los peones, dejando una columna abierta o una columna semiabierta. ¿Ya? Por lo tanto, mantiene la posición. Presiona. ¿Bien? Se ha abierto una columna, se ha cumplido parte de los vaticinios y todavía tiene espacios permanentes para generar presión. Columna abierta y lo va a poder presionar, por ejemplo, en C7 y en D6. ¿Ok? Lo que hace, devuelve la pieza, bien, va a D6 como les contaba, y sigue presionando sobre el flanco de dama. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una columna abierta, sus alfiles son totalmente dinámicos en esto, hay alfiles y damas que están por diagonales continuas, y una torre que además está apoyando el avance de los peones. Bien, tenemos aquí un tremendo caballo, fíjense, este es un caballo, yo no lo llamaría un caballo, podría ser un pulpo, está tocando con su máxima expresión. Bueno, está tocando 8 espacios dentro del tablero. Un tremendo, tremendo caballo. ¿Ya? Por supuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer Nimzowitsch? El concepto tiene que sacarlo de ahí. Y ahora, ¿qué pieza elimina? El alfil. Simplemente el alfil. ¿Qué creen ustedes? Les pregunto. ¿Qué eliminará el alfil? No se devuelve y conserva el caballo. ¿Por qué lo eliminará? Porque así queda más fuerte su propio alfil. Exactamente, porque gana potencia su propio alfil. Ya es el único alfil en este tablero. Y, ojo ahí, fíjense, tiene todos estos espacios para poder movilizarse y desplazarse sin mayor problema. Bien, recupera la pieza, presionamos sobre un punto y nuestro alfil ya comienza a ganar posición. Presionamos, atacamos una pieza y tenemos ya una diagonal para aprovecharla. Además de eso, mira, si bien no hay otro alfil de casillas negras, este alfil está tomando las casillas blancas y este peón están cuidando las casillas negras. O sea, los peones están cumpliendo esta función de quitar espacio. Algo que aprendimos estos días, Romina estuvo en esa clase, es que las piezas, cuando hay posiciones que son
semiabiertas o posiciones cerradas, los caballos suele decirse que son más poderosos, pero solo son más poderosos si tienen el espacio suficiente para movilizarse. ¿Qué función cumplen estos peones? De restringir el espacio. ¿Qué función está cumpliendo este alfil? Restringir el espacio. ¿Qué función cumple este peón? Restringir el espacio. ¿Ok? Y además de eso, este alfil y este peón restringen el movimiento de las piezas de los peones adversarios. Por lo tanto, no puede avanzar y se encuentra un poco apretado. Está ahí restringiendo este movimiento. ¿Cómo sigue? Tiene que lograr defenderlo. La mejor forma de defenderlo, desarrollando una pieza. Pero, ojo ahí, mira. Defiende, pero entorpece el movimiento de este rey, de esta dama y esta torre. Roca tiene el tiempo suficiente, bien. Tiene que comenzar, ya que ha ido trasladando piezas hacia el flanco de rey, tiene que comenzar el negro a expandirse. El blanco, ¿dónde va a ir todo el ataque? Flanco de dama. Por el flanco de dama, por la columna abierta. Si tenemos que está entorpecido o no están, recién están conectadas estas torres, el blanco tiene que seguir presionando por la columna que está abierta. Ahora, ¿por qué? Porque si tú presionas de una manera muy sólida, lo que va a ocurrir es que va a caer la pieza en algún momento. Y aquí es donde podemos observar, y esta es la visión, y esta es la idea. Si nosotros nos ponemos a visualizar dónde queremos poner nuestras piezas, yo les voy a preguntar, ¿cuántas piezas podrían llegar a atacar a este caballo? 4. 4, perfectamente. Una torre, 2 torres, una dama y un alfil. ¿Ok? Y la defenderían 3. Exactamente. Hay menos piezas que pueden defenderla. Y en cada movimiento que esté, están constantemente atacadas. Aquí, si alfil por, caballo por, torre por. Ganan las blancas. Sin mayor problema. Tiene que defender. Bien. Blanco, ¿qué hace? Defiende. Mira. Traemos otro defensor. Defiende. Pero aquí viene algo importante. Fíjate. Si la dama está defendiendo, tenemos una clavada relativa. El caballo ya no solo está siendo atacado, sino que además está clavando a una pieza. No solo eso, si nosotros nos fijamos, si este caballo llega a salir, tiene que encontrar alguna casilla, que puede ser alguna casilla efectiva, que puede ser en este caso B8 o D8. Pero el problema con esas es que está clavado, una, y dos, tenemos las 2 torres presionando directamente contra la otra torre. Es decir, que este caballo está, podríamos decirlo, súper mega clavado, por todos lados. Necesita espacio, movilidad. No tiene más para moverse, fíjate. Tiene que hacer una jugada para movilizarse. ¿Qué hace Capablanca? Perdón. ¿Qué hace Alekhine? Comienza a movilizar y a desplazar sus piezas. Bien. Un tiempo, perfecto. ¿Qué va a hacer el negro? ¿Qué quiere hacer el negro? Cuéntame. Doblar torres. Doblar torres, claro, tiene que defender con todo este punto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bien. Alguien dice, ok, vamos por eso. Bien. Fíjate, continúa la clavada, y lo que hace, trae su rey, por supuesto, y fíjense ahora, tremendo, y aquí viene a cuidar la dama, ¿sí? El rey va a cuidar la dama, y en este caso la dama blanca, a lo mejor eso es lo que me querías decir, Romina, la dama blanca, cuando ustedes utilicen esta configuración en que vayan a atacar sobre una columna abierta, la dama o la pieza de más valor tiene que ir al final en el orden de captura, siempre. Cuando ustedes, o sea, puede ser relativo, obviamente, si es que ganan una pieza significativa, o si es que dan mate, se puede flexibilizar. Pero en orden, en lo más común, debe ir la pieza de mayor valor al final. ¿Por qué? Porque todas las otras van al choque primero. ¿Ya? Van a ser cambiadas, van a ser intercambiadas o van a salir del tablero. Van a ser capturadas. Y esto es lo que podemos llamar una punta de lanza. Solo para que lo tengan presente. Fíjense. Las 4 piezas que iban a atacar siguen atacando. Están todas metidas en esta columna abierta. Todo el tablero está metido en esta columna. Tenemos
6 piezas metidas en la columna y además un alfil atacando sobre el mismo punto, todo está centrado ahí. La pregunta es cómo continuamos. ¿Cómo aprovechamos estas clavadas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Aquí viene el recurso táctico. No es fácil visualizarlo, pero aquí está. Ya se generaron todas las condiciones. A mí se me ocurrió algo, pero ¿Ya? es en 2 tiempos. Ok, dime. Ese es el problema. Permiso, Que es, que es intentar llevar el caballo ¿ya? hasta G6 ¿Ya? para desviar a este caballo de ahí, porque sería un jaque. Muy buena idea. Juegan acá. Es una muy buena idea. Querer desviar un defensor. Muy buena idea. Y ahora les pregunto, ¿por qué jugaron este alfil en A4? Oh, porque ahora tiene otro atacante, el peón. Exactamente. Ahora genera un nuevo atacante. Y fíjate, no pierde la clavada. Recuerden lo que yo les decía, este alfil que logra jugar en B5 va a tener todos estos espacios. Logra mantener esta diagonal completa para sí mismo. No pierde lo que ha ganado. Tiene que tejerse de alguna forma. ¿Y cómo responde Alequín? Disculpe. ¿Alfil por? Alfil por, claro. Ya, se devuelve. Fíjate que no puede hacer ataque al descubierto, caballo por, torre por, o alfil por, cualquiera. Podría ser incluso alfil por, torre por, alfil por, torre por, y ya ha perdido su pieza. Y aunque lo recupere, no va a ser lo mismo. Nos vamos a encontrar, si recupera su pieza, nos vamos a encontrar caballo y torre contra caballo y dama. Hay un cierto desequilibrio. No quería decirlo, pero... Captura, sin problemas. Rey se acerca. ¡Uy, miren esto! Ya, de hecho, ya esto ya no es una clavada, es como una brocheta. No sé, ya no sé cómo llamarlo. Es un anticucho, no sé. Lo empaló. No sé, algo. Esto ya llega a ser ofensivo. Entonces, ya llega a ser ofensivo, porque mira, todo aquí, no tiene, está todo sobre este pobre caballo, ya no sé cómo está, podría ser Charqui, pobrecito. Bueno, vuelve a hacer el mismo movimiento, avanza, y ¿cómo rematan? Peón. Peón. ¿Se va? Bien, ¿cómo siguen? ¿Sería mucho coronar? Ya mucha maldad, ¿cierto? No, ¿cuál sería el orden acá de jugadas? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que se pueden cambiar las 2 torres y las 2 damas. Porque tenemos un peón de ventaja. ¿Se van a conformar con un peón? Claro, es poco, pero es que no estoy viendo. No veo cómo sigue. ¿Viste? ¿Va a coronar? ¿Va a coronar? No. Aquí vamos a ver, pues. Si se come la torre, podríamos
Tirar Bueno, el peón para arriba. solo Yo tengo que pensaba que si decirles mueve el que, peón, solo tengo que podría decirles, entrar la dama. perdón, Porque solo ahí hay tengo que como- decirles que después de esta jugada, las negras abandonaron. Ah, ok. Nah. Sí. ¿Del peón? ¿Después del peón? No, claro, después de B5, abandonaron. Ya. ¿Qué abandonaron? Esto. Y torre por, alfil por, Torre, torre. torre por, caballo. Ok, si va. Jaque. Y el tema, me está tocando el caballo. Bien, ok. Defendamos el caballo. ¿Tiene que hacer algo ahora? Claro. Ojo ahí, me están pegando acá. Si rey por, bien, dama. Única. Podría darme hasta el lujo jugar acá. O puedo avanzar, cualquiera de las dos. Bien. Más, ¿qué otra tenemos? Tenemos si dama por, torre por, Contra la torre. torre por. Puedo capturar hasta de peón. Peón. Un Jaque. peón mejor. Sí. Pero de hecho es más duro de torre. Se le está cayendo el otro peón. Claro. Entonces no hay muchas opciones. Cualquiera de esas no es muy fuerte. ¿Cómo se reconoce esta partida? Como este ataque de lanza. De lanza. De brocheta. La brocheta, vamos a bautizarlo hoy día. Este sí que fue un caballo piteado, po. Eso mismo. Aquí, claro, po, Pobre aquí, mira, porque caballo. José, este fue un caballo que se lo pitearon. Sí. Todo por defender el caballo. No está el José. Así que bueno, no había cómo defender esta presión. Así que eso era el gran Capablanca. ¿Qué les pareció? ¿Comentarios finales? Ah, se le quedó pegado a Capablanca. Sí, Alequín, Alequín. Perdón, Alequín, perdón. Entendemos Gran que es su Arequín. favorito, profe. No, sí, bueno, sí me gusta. Hay uno, después le voy a mostrar mi jugador favorito, pero todavía no llegamos a eso. Cuando pasemos ¿Es ruso? tal, después vamos a ver el jugador que me gusta a mí. Ahora, Yo chicos, supongo que es ruso. sí, Casparo. me gusta harto, pero hay un jugador que me gusta que no es tan conocido, pero tiene unas partidas tremendas. Ya. Y tiene unos logros también personales que son muy buenos, son bastante loables. Ahora, Ya. chicos, chicas, comentario final. Si bien la vida de Alequín es la vida de película, es una tremenda película su vida, una tremenda novela. Se consagra campeón mundial, sube al Olimpo, se cae, se vuelve a parar, sube al Olimpo, se cae y después hasta que se va. Todavía está en duda, no se sabe lo que ocurrió, pero bueno, es lo que pasó. Y un dato, último dato, cuando murió en Portugal, lamentable, y digo muy lamentablemente, nadie reclamó su cuerpo. Oh. Es muy triste, nadie reclamó su cuerpo. Y la Federación Internacional de Ajedrez en ese tiempo pagó para las exequias para trasladar su cuerpo a Rusia, a su país natal. Estaba su familia, por supuesto, ahí su mausoleo y todo. Pero en ese momento, cuando iba a ser trasladado, su esposa en Francia reclamó su cuerpo. En ese momento, su esposa hizo la petición formal para que fuera llevado a Francia. Por tanto, su cuerpo está en Francia. Sus exequias están en Francia. De hecho, Alequín
alguna vez Que alguien la tumba va debe a- ser bonita. si alguno va a Francia y que va a un al cementerio, el cementerio de Montparnasse, está Alequín, por si acaso. ¿Ya? Si tuvo hijos, no lo sé, preguntémosle a Mr. Wikipedia. No lo sé. No herencia, no, caso y muerte, vida privada, no se conocen muchos los datos. Cotó, periodista. Quizás tiene un hijo Sí, perdido. tuvo una ¿Quién hija. sabe? Sí, se genial. sabe que tuvo una hija. O sea, tuvo otro hijo. Uh, Y viuda, la estadounidense. No. Bueno, solo un dato que aquí aparece, bastante curioso, se casó con varias mujeres que fueron mayor que él y que eran viudas. La primera vez se casó con una baronesa, la segunda vez se casó con una periodista 13 años mayor que él, la siguiente vez se casó en Francia con la viuda de un importante general ruso y a tal punto que dice que en su tercer matrimonio su esposa tenía una hija que era 2 años menor que Alequín. wow. Y por último, que el último matrimonio que tuvo se casó con otra viuda, una estadounidense. Esto fue en Francia, que era de origen judío británica y que era heredera de una cuantiosa fortuna y era 16 años mayor que Alequín. Raro. Sí. Ah, perdón, miren, su gato se Están llamaba mayores. Chess. Wow. Su gato se llamaba Chess y había uno que había Kaiser. Y uno de los datos importantes que Max Eu, recuerden el que yo les dije que le había quitado el campeonato del mundo y después se lo arrebató de vuelta, decía que tanto era la afición de Alequín por los gatos que su gato Chess pasaba con él en su regazo y que de repente el gato le daba la lecera y se paraba encima del tablero y botaba las piezas. Así de buena onda su gato. Así que bueno. Quizá el gato era el que ganaba. No, miren, esa era la foto que les quería mostrar. Déjenme buscarla porque está acá. Es que si no le muestro esa foto, pues va a decir, ah, sí, le gustaban los gatos. Ya, pero tal momento, Alequín, mausoleo en Montparnasse. Aquí hay gente que va a solo el dato freak, aquí está el mausoleo. Él no tiene su mejor fotografía, pero hay una fotografía que en su mausoleo hay un gato. Bueno, así es el mausoleo. ¿Bien? Si alguna vez van a ver a Alequín, tiene un tablero de ajedrez. Qué bien, qué bonito. Sí. Así que Ideas para mi tumba. ideas para mi tumba, claro. Ideas para mi tumba. Así que ya saben, si alguna vez van a Francia, vayan al cementerio. Los cementerios tienen mucho que decir. Son muy entretes. Yo no pude ir, fue muy triste. Pero bueno, no hay problema con eso. Así Qué buena que, la historia. sí, espero que les vaya bien, que tengan buen fin de semana, que jueguen ajedrez y que les haya gustado la historia. Nos vemos la próxima semana con el siguiente personaje. ¿Alguna petición en especial? Digan nombres, digan nombres. No, digan ustedes. Sí, esto... Bueno, No, a los chiquillos les digo. sí, Porque me ese lo pidieron, dije ¿era yo. Tal o Alequín? ¿Le parece si vamos con Tal? Vea, Romina, Alexander. Propongan. Yo no me No pongo. tengo. No sé, iba a decir uno agresivo, pero no sé si tal. Tal es agresivo. súper mega agresivo. Sí. Ya, entonces, tal. Tal, de hecho, Tal decía que habían las buenas jugadas y las de él. Wow. ¿En serio? Tranquilo. Tremendo jugador. No, ahí le voy a contar un par de anécdotas. Pero Tal era un tremendo jugador, así que
Estaban las jugadas de ataque y él hacía las mejores jugadas de ataque, la verdad. Así que vamos a hacer ese orden. Alekhine fue hoy día, próxima semana tal, y la semana subsiguiente les voy a mostrar a Rashid Nesmetnitov. Ya. What? Sí, sí, Profe, les va a encantar. profe, y más adelante, mucho más adelante, ¿podríamos volver a visitar partidas de los jugadores que vamos viendo? Sí, por supuesto. De hecho, uno queda corto, si son hartas Sí. cosas que se puede hablar. De Alekhine, por lo menos, podría haberle mostrado unas 5 partidas, pero mostrársela también a la rápida refome. Claro, porque, claro, pues como ya vimos la parte de la historia y una partida Sí, introductoria, más adelante podríamos profundizar en jugadas de él, sí, por supuesto. Podemos cosas que centrarnos en un enseña. jugador. De Alekhine se puede aprender un montón. Claro, pero a lo mejor, no sé, yo creo que por mi parte igual quiero conocer varios ¿Ya? Bueno, y tal vez algunos en profundidad. consideren que tenemos ahora octubre, noviembre, diciembre y hasta enero, yo creo. Así que tenemos harto rato. Sí. ¿Ya? Cuídense harto. Nos vemos la próxima semana. Hoy día no me caí. Bien. Dedito para arriba. Así que cuídense harto, chiquillos, chicos y chicas. Y jueguen harto Chao, ajedrez. profe. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Chao.